Buenas noches a todos los presentes, directivos, docentes, personal administrativo. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para tratar un tema que es muy importante respecto a cómo elaborar nuestras experiencias de aprendizaje. La he denominado la ruta de la experiencia del aprendizaje. Bueno, empecemos. Una de las primeras preguntas que nos hacemos todos es, ¿qué necesitamos para hacer nuestras EDAs, ¿no? Nuestras experiencias de aprendizaje? Pues elaborar una experiencia de aprendizaje requiere de muchas condiciones, ¿no? Y una de las condiciones primordiales, considero, bueno, desde mi experiencia, es justamente el hacer nuestras reuniones colegiadas, ¿no? Reuniones colegiadas por ciclo o por grado, ¿no? Por ciclo lo veo importante porque cada ciclo tiene sus propios estándares del aprendizaje, ¿no? Para cada una de las competencias. Entonces, de esa manera, si nos reunimos, por ejemplo, los profesores de tercer y cuarto grado o los de quinto y sexto grado, a la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje, yo creo que va a ser más sencillo a la hora que tengamos que adaptarla al grado, ¿no? Y hacerle quizás algunas variantes, algunos ajustes, pero básicamente todos estaríamos informados de acuerdo al estándar de aprendizaje qué es lo que queremos lograr, ¿no? Con los niños, ¿no? Y niñas. Y, entonces, estas reuniones colegiadas actualmente, pues, se están llevando a cabo de manera remota, ¿no? Y para eso exige una fuerza de voluntad de parte de cada uno de los docentes, de un compromiso, el hecho de que no solamente estén presentes en una reunión, sino también es interesante que lleven aportes, ¿no es cierto? Entonces, que tengan un conocimiento amplio de las competencias que trabajan en sus áreas y por lo tanto la disposición también para compartir aquello que ellos saben y también tener la apertura a preguntar cuando se desconoce de algo, porque no todo lo vamos a saber. Una vez que ya nos hemos reunido de manera colegiada, es importante que todos los docentes en conjunto planteemos la situación significativa, pero teniendo en cuenta cuál es el eje, ¿no? Que vamos a considerar para esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Llámese salud, innovación, creatividad, podría ser también el bicentenario, ¿no? Como lo fue también en el mes de julio, ¿no? Podría ser también el tema del cuidado de nuestra salud, ¿no? Emprendimiento, ya tendríamos que tener claro cuál sería ese eje que va a movilizar a todas las competencias que vamos a desarrollar y a la situación significativa que vamos a plantear, ¿no? Entonces, en este caso estamos colocando como ejemplo una situación de aprendizaje, que lo vamos a ver justo el día de hoy, ¿no? Que está vinculada básicamente con el tema de que el niño y la niña sean capaces de poder resolver una situación, reto que se plantea en estos momentos, como es el derecho del acceso al agua, ¿no? O sea, todavía vemos de que es una necesidad, es una demanda este recurso que debe estar al alcance de toda la población, vemos que todavía no se está cumpliendo con este derecho, ¿no? Entonces esa va a ser la preocupación que va a generar la reunión la situación, perdón, que vamos a desarrollar en esta experiencia de aprendizaje. Entonces, también es importante que tengamos claro cuál va a ser el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con los niños y niñas? Que tengamos cuidado con el producto, ¿no? Este producto que van a desarrollar los niños debe responder justamente al propósito, debe responder a la situación significativa y debe ser la evidencia de que el estudiante ha desarrollado la competencia, ¿no? En todo el proceso de la EDA e incluso al final de la experiencia, ¿no? Entonces, hay que pensar bien en cuál sería ese producto que se vincule con la situación significativa y obviamente también con el propósito de aprendizaje. Y por otro lado, también tenemos que tener cuidado con las actividades que vamos a plantear, ¿no? Estas actividades pues tendrán que presentar un orden lógico, secuencial, coherente, ¿no? Para poder lograr justamente el propósito y también el producto, ¿no?
Bien, entonces empecemos con el ejemplo, ¿no? Decíamos que para elaborar una experiencia de aprendizaje es importante que empecemos por el título, ¿no es cierto? Este título de la experiencia de aprendizaje integrada debería ser un título que permita de alguna manera conocer, inferir, ¿no? Desde una visión global, ¿no? De qué tratará esta experiencia. Además, si es adecuado o no para el estudiante destinatario, ¿no? O sea, la idea es que sea adecuado para el estudiante destinatario. En este caso, estamos pensando en estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, o sea, estamos hablando del sexto ciclo. Y lo que queremos es que los estudiantes fomenten acciones para ejercer su derecho al acceso y uso del agua. Y el título que le hemos denominado es Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Por el título, entonces, ya podemos inferir que al estar hablando de un recurso como es el agua, vamos a abordar las competencias vinculadas con ciencia y tecnología, con ciencias sociales, ¿no? También con desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y probablemente, como vamos a querer saber cuál es el porcentaje, ¿no? O qué estadística tenemos para poder tener la información precisa de cuántos pobladores tienen acceso y cuántos no todavía. Entonces, matemática también va a apoyar en este momento, comunicación también, porque si estamos hablando de propuesta de acciones, ¿no? Vamos a desarrollar también la oralidad del estudiante, la redacción también del estudiante, ¿no? Entonces, comunicación entra de todas maneras, ¿no? Y así también podríamos involucrar a otras áreas más, ¿no? Pero por lo menos las que les estoy mencionando, ¿no? De manera básica. Bien, para plantear la situación, es importante que la situación esté vinculada con un contexto específico, ¿no? Es importante también que en la situación se identifique y se describa aspectos vinculados a la situación, tanto a nivel local, regional, nacional o global, las cuales son, reales o simuladas, ¿no? Creadas intencionalmente para desarrollar aprendizajes. Se debe plantear también en la situación una pregunta o una descripción de lo que va a hacer el estudiante. Estamos hablando del reto. Y se debe poner en juego diversas competencias para lograr el actuar competente del estudiante. Veamos entonces. En este caso tenemos a una situación significativa, ¿no? Que dice así, ¿no? Acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra vida republicana. En ese sentido, es importante que seamos ciudadanas y ciudadanos con capacidad de participación, reflexión y crítica. Asimismo, considerando que tenemos una historia con una diversidad cultural y desafíos comunes, aún requerimos afirmar y ejercer nuestros derechos al acceso de recursos básicos como el agua. Ante ello, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestros derechos como acceder y usar recursos básicos como el agua? Si ustedes observan, está pintado en tres colores. O sea, al inicio estamos viendo el contexto, no hay un contexto específico y estamos hablando justamente del bicentenario. O sea, estamos ya prácticamente a 200 años de una vida independiente, de una vida republicana. Sin embargo, todavía vemos algunas falencias, algunas debilidades, ¿no? Y teniendo en cuenta también que todos nosotros somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos la capacidad de participar, de reflexionar y de tener un espíritu crítico, nos damos cuenta que todavía tenemos un desafío común, ¿no? Y ese desafío común tiene que ver con el ejercer nuestro derecho del acceso al agua. Entonces, aquí ya estamos mencionando la problemática, ¿no? Al estar mencionando el texto que está de color negro. Y el texto que está de color azul con la pregunta está vinculada con el reto, ¿no? O sea, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestros derechos, cómo acceder y usar recursos básicos como el agua, ¿no? Entonces, aquí está el reto para el estudiante. El estudiante tiene que, al final o durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, esta pregunta reto es la que en todo momento nos va a estar movilizando, ¿no? En todo momento nos va a hacer como un recordatorio que nos va a servir para que cuando nosotros planteemos las actividades veamos, esta actividad que estoy planteando, ¿responde o no responde al reto? ¿No? Y así no perder de vista este objetivo que tenemos todos en conjunto, ¿no? Bien, seguimos. ¿Y a qué llamamos el propósito de aprendizaje?
El propósito de aprendizaje es lo que se espera que el estudiante logre o que desarrolle en la EDA. Se vincula con la situación y se vincula con las competencias. Dependiendo de la experiencia, se han considerado las competencias transversales. Es decir, tenemos dos competencias transversales, le gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. En este caso, dependiendo de la era que estemos desarrollando, usaremos ambas competencias o por lo menos una de ellas, ¿no? O sea, de todas maneras, se van a abordar durante las actividades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la actividad, en el caso de la experiencia de aprendizaje que les he compartido hace un momento, tenemos que en esa EDA, que fue justamente la EDA número 5, que se mostró justamente en torno al tema del Bicentenario, ¿no? Eh, en, hemos visto, por ejemplo, que con esa EDA se busca desarrollar algunas competencias, ¿no? Que aquí están señaladas. Él convive y participa democráticamente, él lee diversos tipos de textos, él escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, se comunica oralmente en su lengua materna, construye interpretaciones históricas, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, explica el mundo físico basándose en los conocimientos sobre los seres vivos, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Como ustedes verán, tenemos competencias de las áreas que están involucradas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una competencia de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, tenemos 3 competencias del área de comunicación, tenemos una competencia de matemática, tenemos una competencia de ciencias sociales, tenemos una competencia de CIT y una competencia transversal como es gestión de los aprendizaje de manera autónoma. Ese es el propósito, queremos que los estudiantes logren esas competencias. Pero cuando nosotros le comunicamos al estudiante, le manifestamos que el propósito que tenemos para ellos es de que los estudiantes puedan fomentar acciones para ejercer sus derechos como el de acceder y usar recursos básicos como el agua, con el fin de contribuir a una mejor sociedad. La experiencia de aprendizaje está vinculada al estudiante. En cambio, nosotros elaboramos nuestra preparación, se podría decir, de una experiencia que forma parte de la planificación del docente. Lo que le entregamos al estudiante es la EDA en sí, ¿no? Bien. Y en cuanto a la evaluación, en cuanto a la evaluación, sabemos que bajo el enfoque de la evaluación formativa, la evaluación es permanente. Sin embargo, se puede visibilizar en la presentación del producto o actuación que el estudiante va a ir manifestando a lo largo de toda la experiencia de aprendizaje y sobre todo al finalizar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, para ello, al estudiante se le da a conocer, perdón, una serie o un conjunto de criterios que han estado claramente definidos en relación al propósito y la situación, ¿no? Tomando como referentes los estándares del aprendizaje y los desempeños, ¿no? Que se redactan, pero de una manera más amigable, más simple, para que sea más comprensible al estudiante, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, tenemos aquí una muestra, ¿no? Cuando le ofrecemos la experiencia de aprendizaje al estudiante, le vamos a ofrecer justamente una tablita, ¿no? Como a modo de lista de cotejo, donde el estudiante va a autoevaluarse para saber cómo va en cuanto a su avance hacia el logro del producto, ¿no? Que tiene que presentar, como también en cada una de las actividades, ¿no? Donde también se hace una autoevaluación acerca del logro de la competencia, ¿no? Mediante los criterios que ya están establecidos, ¿no? Entonces el estudiante se puede ir monitoreando, ¿no? Y podemos vincular eso o sea, el instrumento, esta lista de cotejo que se le da al estudiante, lo podemos vincular con, con la competencia, con las capacidades, con los desempeños que como docentes hemos considerado para esta actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes aquí tienen un ejemplo, ¿no? Donde con esta tabla, ¿no? O esta tablita, esta matriz, que la estoy utilizando como una lista de cotejo, tiene relación
con la competencia, en este caso, convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común, con las 5 capacidades, pero específicamente con 2 de ellas, y también con los desempeños que están vinculados con estas capacidades justamente, ¿no? Y estos desempeños tienen una relación estrecha también con los estándares del aprendizaje. Entonces, este es un instrumento que utiliza el docente y a la vez también lo comparte con el estudiante para que él también se haga su propio monitoreo, su propia autoevaluación. Ahora, otro insumo importante dentro de las experiencias de aprendizaje son las actividades, ¿no? Las actividades que se plantean tienen que plantearse de una manera secuencial, ¿no? Tiene que evidenciarse que hay un orden lógico, coherente, y que todas ellas como que de manera, se podría hacer de manera ordenada y van a ir justamente van a ir dirigidas hacia el logro, en este caso, del propósito, ¿no? Y de la presentación también del producto. Entonces, el planteamiento de las actividades debe considerar los enfoques curriculares y también permite poner en juego diversas competencias. Incluye, dice, el uso de diversos materiales educativos, ¿no? Cuando nosotros planteamos nuestras actividades, les decimos, consulta tu cuaderno de trabajo o completa la ficha tal que le hemos extraído del cuaderno de trabajo. Fichas de autoaprendizaje, también les ponemos lecturas dentro de los recursos, a lo mejor también algunos videos, ¿no? Algunos audios, que le va a servir como un insumo para poder construir, ¿no? Su aprendizaje. Va a tener que interactuar con esa información y luego responder a las consignas que les vamos a ir dejando en cada una de las actividades, ¿no? La idea es también que estas actividades promuevan la participación, ¿no? O sea, que el niño pueda conversar con algún miembro de la familia o de la comunidad. Recordemos que estamos en un contexto remoto. El niño de todas maneras necesita trabajar en pares, en equipo, necesita intercambiar sus ideas y si está trabajando solo en casa, pues las personas que están al alcance serían los familiares, ¿no? Por eso es que en algunas actividades les pedimos conversa con tu mamá, conversa con tu hermano, conversa con tu abuelito, con una persona mayor, ¿no? O sea, les pedimos justamente eso porque recuerden que nosotros estamos tratando de lograr que el estudiante, a pesar de que no se encuentre en un ambiente de presencialidad, en su casa trate, ¿no? De desarrollar esas habilidades que el niño desarrolla cuando está en una clase presencial, como es la comunicación, ¿no? La comunicación, el intercambio de ideas, el poder consensuar, ¿no? O sea, todo eso. Por otro lado, también es importante que se planteen actividades que permitan el desarrollo de la autonomía del estudiante y que sean factibles de desarrollarse en un tiempo previsto, porque imaginemos que le dejamos una tarea demasiado larga, ¿no? Que no la va a poder desarrollar, entonces el niño va a salir frustrándose. Aquí les muestro un ejemplo de la experiencia de aprendizaje que hemos considerado ahora para el ejemplo, ¿no? Vamos recordando, ¿sí? Nuestro título de nuestra experiencia de aprendizaje está vinculado con fomentar acciones, ¿no? Para que los niños puedan, para que los estudiantes puedan ejercer su derecho de acceso al agua, ¿no? En este caso, las actividades las podemos clasificar que están organizadas en tres fases, ¿no? La primera, que es el análisis sobre el derecho al acceso y uso del agua, la segunda, que es el planteamiento y elaboración de la propuesta de acciones, y la tercera, que es la revisión y socialización de nuestra propuesta de acciones. En este caso, por ejemplo, vemos que hay actividades, ¿no? Eh, hay un mayor número de actividades en el análisis sobre el derecho al acceso y el uso del agua. Si ustedes se fijan, acá tenemos actividades que están vinculadas con diferentes competencias, ¿no? El deliberamos sobre el derecho del acceso al agua, leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. O sea, primero estamos iniciando con que los estudiantes dialoguen, ¿no? Sobre el acceso al agua. Ahí conversarán sobre si este derecho, en qué partes de nuestro país
se cumple y en qué otras partes de nuestro país no se cumple. Si ellos han vivenciado experiencias de este tipo, si lo han visto, ¿no? Si han visto las noticias, si ellos mismos a lo mejor han sido, son testimonio, ¿no? De no contar con este derecho de acceso al agua. La idea es que a partir de esa información ellos reconozcan, lean, ¿no? Esos textos y se den cuenta de cuáles son las consecuencias, ¿no? Que trae para el ser humano el vivir en un ambiente donde hay escasez al agua, ¿no? Por otro lado, también es importante que esa información la organice en tablas de frecuencia, ¿no? Que aprenda a elaborar las tablas de frecuencia, que aprenda a interpretarlas, ¿no? Eso lo va a hacer en matemáticas, que aprenda también a interpretar gráficos estadísticos, ¿no? Allí podríamos incluso a los estudiantes también proporcionarles o que ellos analicen sus recibos de consumo de agua, en qué mes han consumido más, en qué mes han consumido menos, si ellos como familia son conscientes de este consumo o no, que puede ser excesivo o no. También que lo vinculen con CIT, cuando, por ejemplo, comentan, si hablamos de que nuestro planeta Tierra el 70% es agua, ¿por qué nos falta agua? Pero acá hay que diferenciar, una cosa es el agua dulce, otra cosa es el agua salada, el agua que... ¿Y qué procesos podríamos realizar o se podrían realizar con el agua salada para que pueda estar al acceso de la población que carece del recurso? Por otro lado, también es importante que nos remontemos a la historia y pensemos cómo nuestros antepasados sabían conservar y hacer un buen manejo del agua, ¿no? A lo mejor la construcción de canales de irrigación, la construcción de represas, la construcción de andenes, ¿no? El tema de las amunas, ¿no? Que también es algo que se sigue practicando, el tema de la cosecha del agua, ¿no? Así que veamos también de esas técnicas ancestrales cuántas han cambiado y cuántas todavía permanecen, ¿no? Entonces aquí también, de hecho, sociales va a tener mucho que aportar. Ya cuando pasamos a una segunda fase, que es ya el planteamiento y elaboración de propuestas de acciones, aquí ya entra a tallar nuevamente ciencia y la idea es que argumenten, ¿no? Las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso al agua, ¿no? Es importante que estemos al tanto de las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos permiten hacer un mejor uso de este recurso. Y también, y considerando todo lo que hemos visto anteriormente, ya los chicos están en condiciones de proponer acciones justamente para ejercer ese derecho al agua. Y la idea es que escriban un discurso y luego que socialicen ese discurso, ¿no? Donde están justamente planteando sus propuestas, ¿no? Entonces, qué importante es que los estudiantes pues desarrollen todas estas actividades, ¿no? Bueno, y justamente en las experiencias de aprendizaje, perdón, en las guías para los docentes, que también se pueden evidenciar en el Aprendo en Casa, pueden encontrar este recurso los docentes, ¿no? Bien, luego tenemos las actividades en sí, ¿no? Todas las actividades de aprendizaje, si ustedes las revisan, siempre empiezan con una presentación, ¿no? O sea, hay un título, sí es cierto, pero en la presentación justamente se aborda qué es lo que el estudiante ha realizado, ¿no? En la sesión anterior, qué es lo que va a realizar ahora y luego qué es lo que va a realizar después. Por ejemplo, dice, hola, luego de haber argumentado las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso al agua, en esta actividad elaboraremos propuestas y acciones para ejercer nuestro derecho al agua, lo cual nos servirá para contribuir con una mejor sociedad, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, que en la anterior clase se ha argumentado sobre las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para el acceso al agua. En cambio, ahora, en esta actividad, vamos a hacer la propuesta de acciones y eso nos va a servir justamente para contribuir a una mejor sociedad y está vinculada justamente con el producto, ¿no? Luego se ofrecen consignas diversas al estudiante, ¿no? Por ejemplo, en este caso se les pide que dialoguen con su familia, ¿no? O con personas importantes y comenten, ¿no? Si alguna vez han participado en la defensa de algún derecho vulnerado, ¿no? ¿Cómo podríamos participar en la defensa de nuestros derechos, respetando los derechos de los demás? También se les invita a leer algunos principios, ¿no?
para garantizar la supervivencia y la salud de todos. Y aquí justo se habla de que el agua debe estar disponible, que la ONU misma lo dice, y de que todos debemos tener ese acceso a este recurso, que esta agua también debe ser de calidad y debe ser estable y fiable, ¿no? Entonces aquí también al estudiante se le pide de que consulte otras fuentes, ¿no? Que a la vez también puedan utilizar un aplicativo, o sea, acá estamos haciendo uso también de la competencia que tenía que ver con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Que usen, por ejemplo, en este caso el aplicativo Mindomo, el cual lo van a encontrar en la zona de aplicativos de la tableta. Y luego hay una siguiente consigna que tiene que ver con una pregunta vinculada a la lectura, ¿no? O sea, de los 4 principios mencionados, ¿no? ¿Cuál de ellos consideras que no se cumple en tu localidad y por qué? O sea, acá es importante cómo vincular la lectura con lo que ellos están vivenciando, pues, en su comunidad, ¿no? Y finalmente ya viene el momento de la propuesta, ¿no? Aquí ya el estudiante tiene que elaborar su propuesta de acciones para fomentar el ejercicio del derecho al acceso y uso del agua, ¿no? Pues qué interesante es este momento. Y finalmente se hace la propuesta de acciones. Y finalmente ya se le recuerda al estudiante que es importante, ¿no? El uso de este recurso, ¿no? Y lo que representaba justamente también para los pueblos indígenas en su momento, ¿no? Finalmente, el producto también, perdón, en este caso de esta actividad, se presenta también una ficha de autoevaluación para el estudiante, que es una lista de cotejo, ¿no? Y se le dice al final de que al terminar esta actividad tenemos que prepararnos para la próxima, que ya es el hecho de elaborar el discurso con argumentos respecto a la escasez del agua, ¿no? Y bueno, finalmente, en toda experiencia de aprendizaje también le mencionamos al estudiante cuáles son las características de este producto final, ¿no? Bien, y algo más también para decirles que en los programas del Aprendo en Casa, que se ven por los canales de televisión, lo que se les ofrece son recursos, ¿no? Informativos que va a servir al estudiante para que pueda también responder al reto, ¿no? Para que pueda responder las actividades que lleva en cada una de las áreas y también para desarrollar el producto final, ¿no? Bien, eso sería todo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.